Esta es Generación de la Cruz con el pastor Gabriel Swagger. Generación de la Cruz es presentado por el Ministerio de Jóvenes Crossfire del Centro Familiar de Adoración en Baton Rouge, Luisiana. Soy el pastor Gabriel Swagger. Una vez más, bienvenidos a otro episodio de Generación de la Cruz, como decimos GOTC. Estamos alegres que nos acompañan el día de hoy, desde donde quiera que estén y como estén sintonizando. Les decimos gracias por hacer esta programación parte de su día. Tenemos un invitado muy especial que nos acompaña hoy, pero antes de presentar este invitado, yo quiero presentar a nuestro Egg McMahon residente de GOTC, el Dr. David Watts. El Dr. Watts está con nosotros cada semana y él verdaderamente se ha colocado como el coanfitrión de GOTC y qué bueno que nos acompaña. Dr. Watts, ¿cómo van las cosas? Bueno, estamos a mitad, o más bien estamos ya casi al final del semestre de primavera. A unas semanas, ¿no? Hemos tenido los exámenes semestrales y estamos preparándonos para los finales. Hemos tenido un gran año en JSBC. El Señor ha hecho muchas cosas buenas y aún estamos emocionados por lo que Dios ha hecho y continúa haciendo. Queremos recordarle a todos que si quieren ser estudiantes con nosotros en el otoño del año 2022, envíenos su solicitud para el 1 de agosto y no significa que solo hagan lo más mínimo. Envíenos todo y denos tiempo para procesarlo. Si piensan en formar parte del instituto, en pantalla podrán ver la página de internet. Allá arriba dice oprimen aquí para la solicitud. Visítenos en línea, envíenos su solicitud, ya sea en línea o en el campus. Nos encantaría tenerlos en Baton Rouge. También pueden ver el departamento de admisiones, mi información, y también Jonathan Steele tiene su información ahí, el director de admisiones. Y si tiene usted alguna pregunta con respecto a todo eso, por favor, déjenmelo saber. Solo un par de cosas que quisiera mencionar. La fecha es el 1 de agosto. Tenemos el diplomado en Artes de Estudios Bíblicos y la licenciatura en Artes de Estudios Bíblicos. Y en esta licenciatura usted se puede especializar en ministerio pastoral, ministerio de jóvenes, ministerio de niños. Puede adquirir una certificación en música o ministerio de los medios, que son muy importantes en nuestro mundo. Hemos hablado de eso ya antes. Cualquier cosa con la que yo los pueda ayudar, no titubeen. Llenen el formulario y denos el tiempo suficiente para poder hacer todo el proceso, como el de tarjeta de vacunas. Y si usted estudió en casa o ha pasado mucho tiempo desde que salió del bachillerato, eso me lo preguntan mucho. Comuníquese conmigo, hablemos de sus expedientes académicos. Necesitamos el expediente académico oficial, pero hay cosas que podemos hacer, y manténganos en oración aún. Estamos trabajando arduamente hacia la acreditación. Recibo esa pregunta también casi todos los días. Estamos trabajando arduamente, es un proceso, yo sé que lo decimos cada semana, pero es un proceso continuo en lo que estamos trabajando. Y permíteme interrumpirte aquí un segundo. Ustedes que no saben de esto, todo el proceso de acreditación de principio a fin en un ambiente normal es aproximadamente una década. Así de tiempo, tanto tiempo toma. De principio a fin generalmente toma una década. Hay algunas escuelas que han hecho esto más rápido, en menos tiempo. Nosotros vamos a hacer una de ellas que no va a tomar una década, vamos a terminar temprano, y la meta es ser una institución acreditada para el otoño del 2025. Así que nos faltan unos años, pero este proceso, los primeros procesos, ha sido el proceso más largo porque hemos tenido que crear cosas que no hemos creado antes, implementar esas cosas que nunca hemos tenido que implementar anteriormente. Hemos tenido que producir una junta, muchas cosas que no hemos hecho antes, y ha tomado realmente mucho tiempo, energía y esfuerzo hacerlo. Y una cosa, yo aplaudo a los seminarios que pueden pasar este proceso rápidamente porque tienen el personal, a los individuos que constantemente están trabajando. Nuestro equipo consiste de 5 personas, y esas 5 personas están haciendo varios trabajos y tienen varias responsabilidades. Así que podemos hacerlo pronto. Nos reunimos cada semana para hablar de nuestro progreso. Así que estamos orando que para el 2025 nosotros ya seamos una institución acreditada, y esa es la meta que tenemos. Tenemos que hacerlo, lo vamos a hacer. Pero saben,
esto sucede con la acreditación. Una gran pregunta, y sé que, Dr. Watts, a usted le hacen esta pregunta. Cuando empezamos el proceso, una pregunta que recibimos, no solamente de los estudiantes, pero también de los padres, ¿no? Padres preocupados y demás. La pregunta era si esto iba a afectar la posición espiritual. Y la respuesta es absolutamente no. De hecho, aumentará, profundizará nuestra posición sobre quiénes somos. Y lo digo de esta manera. Cuando nosotros empezamos este proceso, uno de los individuos con los que trabajamos en esta organización llamada TRACS, que es una organización acreditada nacionalmente hablando, organización cristiana reconocida por el Departamento de Educación, uno de sus individuos nos dijeron lo siguiente, de una manera muy específica. Aquí nosotros no queremos cambiar quiénes ustedes son. Aquí queremos asegurarnos que ustedes hacen lo que ustedes dicen que son. No vamos a llegar a su institución y cambiar quiénes ustedes son, su identidad. Su identidad es su identidad. Nuestra identidad es una organización educativa clásicamente pentecostal que promueve el mensaje de Cristo y este crucificado en todo aspecto de nuestra vida realmente. Así que, habiendo dicho eso, no es la responsabilidad de ellos cambiar nuestra identidad, pero yo creo que va a aumentar realmente nuestra identidad en Cristo esto. Así que, habiendo dicho eso, no va a cambiar, no va a tener un impacto negativo. Yo creo que realmente va a tener un impacto positivo. Y otra razón por la cual estamos en este proceso es que queremos que usted tenga un título que signifique algo, que cuando usted lo vea, mire ese título que estará en su pared y diga, egresado del Seminario Bíblico de Jimmy Swaggart, queremos que ese título signifique algo, que tenga un valor acreditado, y eso tiene un valor. Significa algo. Bueno, y queremos producir a eruditos pentecostales que se gradúen de la escuela y seminario. Nosotros creemos que la Biblia y el Pentecostés se defienden contra el escrutinio y el mensaje de la cruz. Creemos que es lo que Pablo enseñó en las Escrituras, así que esto se defenderá contra el escrutinio y necesitamos a eruditos que escriban ensayos y escriban libros que expandan nuestra creencia y lo que nosotros defendemos. No nos intimida nada de eso. Parte del proceso de acreditación nos permitirá hacer eso. Esta próxima semana. En la campaña. Durante la campaña comienza el próximo miércoles en la noche. Comienza el miércoles. Los servicios, la pre-campaña empieza el lunes y tú vas a estar enseñando el lunes, martes y miércoles, ¿no? Estaré enseñando 3 sesiones en las sesiones pre-campaña. Se pueden venir y tienen que ver con JSBC. Una sesión es la historia de la Biblia, la segunda sesión se trata de la fiabilidad de las Escrituras y la tercera sesión será acerca del papel del Espíritu Santo en la interpretación bíblica. Así que si pueden llegar a esas sesiones, nos encantaría que nos acompañaran. Si no pueden llegar a las sesiones precampaña, vengan a los servicios generales. Cuando ustedes lleguen al vestíbulo del Centro Familiar de Adoración, a la derecha, yo estaré en la butaca de JSBC, tendré toda la información necesaria. Vengan, salúdenme, regístrense y denos su información. Si tienen ustedes a una persona que esté a punto de graduarse del bachillerato y quiera comunicarse con nosotros, quisiéramos hacer lo mismo acerca de los desarrollos que están sucediendo aquí en JSBC. Nos encantaría conocerlos, vengan a conocerme. En cuanto vengan a la campaña estaré a su mano derecha. Y cualquier pregunta que puedan tener, nos encantaría ayudarlos con eso. Vengan a las sesiones pre-campaña si es posible, van a ser muy buenas. El hermano Mike Muzzerall, John y Josh Rosenstern, el hermano Dave Smith, su servidor y varios otros. Va a estar muy bien. Buenas enseñanzas, buenas sesiones. Pero si solo pueden llegar a los servicios generales, definitivamente no pueden. Miren, yo tengo un gran sentir de la campaña de este año, que Dios va a moverse realmente de una manera poderosa. No se lo puede perder. Vengan y visítenos en la butaca. Ahora, de yo estaré JSBC. empezando el miércoles a la noche en lo que es la campaña de resurrección. Yo estaré allí, papá estará ministrando el jueves a la noche, abuelo estará el viernes a la noche y yo estaré predicando el sábado en la noche, papá estará predicando el domingo en la mañana. Así que tenemos a muchos oradores, allí está en la pantalla
el 13 al 14 de abril. Para más información, jsm.org. Y si necesita más información sobre el seminario, si va a estar en Baton Rouge esta semana, ahora es el momento de recibir la información. Vaya a visitar al Dr. Watts y a los demás que estarán allí ayudando. Toda la información estará allí disponible. Tenemos un invitado muy especial que nos acompaña el día de hoy. Él pastorea en Morrisville, Missouri, allí a las Asambleas de Dios en Morrisville, Missouri. Él es un egresado de Southwestern Assemblies of God. Él estudió con el Dr. Watts y de hecho se conocen. Estaban allí juntos, Bueno, ¿no? él estaba trabajando allí. El pastor Eric, él es un egresado de la Universidad de Arkansas. Él estudió allí. Él es un jabalí. Así Yo que me voy, yo me sé, voy de este sé que lugar. estamos en Ya, el yo país, tengo que irme de en este lugar. tierra de LSU. Él es un jabalí. Van a tener que perdonarlo por eso. Él es egresado de la Universidad de Arkansas. Mientras él trabajó en Southwestern Assemblies of God University, yo fui el decano asistente de estudiantes. Él era parte de la dirección pastoral, les llamamos pastor de dormitorios o pastor del campus. Así que no solamente estuvo a cargo de su dormitorio para las necesidades de mantenimiento y entrenamiento de los asistentes, pero era el pastor de como 150 a 200 estudiantes, uno de los principales dormitorios más grandes. El pastor Eric tuvo un ministerio muy fructífero. Él se ganó su maestría en artes Maravilloso. de estudios bíblicos teológicos. Cuando estuvo ahí, su esposa Brooke también, ella obtuvo su maestría trabajando allí y ellos fueron nombrados alumnos del año en una de las conferencias pasadas en Southwestern. Gracias. Y el año Sí. anterior o 2 años antes, mi esposa fue nombrada la alumna del año. ¿Quién quedó fuera? Sí, me dejaron a mí afuera, no me dieron ese galardón. Así que él y Ángela y su esposa Brooke tienen su propio club especial Sí, de así ser es. los estudiantes del año. El pastor Eric ha estado involucrado en el ministerio pastoral, pastor asociado también, ha sido el pastor principal de 2 iglesias, así que esta es su segunda iglesia, el Señor lo ha usado grandemente y se ha movido fuertemente. Ahora, Pastor Eric, qué bueno tenerle aquí. Gracias, gracias. Es Es un honor estar realmente maravilloso tener a un joven ministro Sí. participando. Entonces, por un momento, cuéntenos un poco de lo que Dios está haciendo allí en su iglesia. Hemos estado ahí un poco de tiempo. Estamos casi a los 7 meses ya de haber llegado y ha sido increíble ver cómo Dios está moviéndose en su espíritu. Él está haciendo cosas increíbles en la vida de la gente. Vemos a la gente ser salva, sanada, libertada y es impresionante lo que sucede cuando uno se toma el tiempo de predicar a Cristo y Él crucificado. Así es. Cuando uno no titubea de la palabra pura de la palabra de Dios. Simplemente Dios tiene la manera de Así presentarse es. con poder. Y realmente no tiene que ser más complicado, no tiene que ser complejo, así de simple es. Lo es. Sí, lo es. así que ha sido maravilloso. Cuando ahora estás en el segundo pastorado, ¿no? Ya tienes cerca de un año. ¿Cuáles han sido algunos de los retos que ha enfrentado mientras su esposa y usted, una pareja joven, tienen 3 niños? ¿Cuáles han sido los retos que ustedes han enfrentado en lo que refiere a este tiempo en el ministerio de esa iglesia? Bueno, me ha permitido ver cuán importante ese lugar secreto es. Explica lugar eso, secreto. por favor, porque cuando hablas de ese lugar secreto, hay televidentes que Claro. tal vez no entienden eso. Si Sí. lo puedes explicar, por favor. Bueno, la Biblia dice en el Sí. Salmo 91:1, el que habita al abrigo del Altísimo. Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y bueno, junto con eso, Jesús hace una declaración muy profunda en Mateo capítulo 6, vuestro Padre que ve en lo Así secreto es. te recompensará en público. Y en contexto es con disciplinas espirituales, con la dádiva, el ayuno, la oración. Claro. Pero cuando se trata de oración, yo he encontrado que el lugar secreto, el lugar en donde yo entro y cierro la puerta detrás de mí, mi aposento de oración, el lugar en Así secreto es es. ese lugar de sustento, es el lugar en donde encuentro vitalidad, mi afirmación, mi fuente para no solo hacer el ministerio, sino para Así vivir mi es. vida. Y yo creo que el reto, el desafío es que parece que mientras más uno está en el ministerio, parece como Dios lo promueve de un lugar a otro, de una temporada a otra, y las distracciones así también es. llegan
a veces en olas más extensas que otras. Y si Satanás no te puede destruir, te va Claro a que distraer. sí. Claro que sí. Y bueno, si uno se rinde a esas distracciones, eso hace cambiar el enfoque y cambia el punto de vista. Y uno termina como Pedro, que caminó sobre las aguas y comenzó a enfocarse en los vientos y en el agua. Y uno se desenfoca de Jesús y ahí es cuando uno comienza a hundirse. Sabes, usted y yo estábamos hablando a través de Facebook un tiempo atrás y estábamos hablando del tema de liderazgo, ¿no? Sí, Liderazgo pastoral. así es. Y lo difícil que puede ser y cómo y qué tan necesario verdaderamente es ese liderazgo. Los verdaderos pastores, ¿no? Que tienen un corazón por Dios y Sí. su pueblo. Y conociéndote y viendo el ejemplo que vives en tu vida diaria, amando a Dios, amando al pueblo. Y eso realmente, si usted quiere estar en el ministerio, tiene que saber cómo amar a Dios. Y Sí. también tiene que saber cómo amar a la gente. Hay que Así amar a la es, gente correcto. donde estén Sí, y tratar de sembrar en ellos a Cristo así es. y sacarlos de donde están. Y a veces, como hablamos ayer, a veces hay que sacarlos a la fuerza. Hay Así veces es. que hay que tener simpatía. Correcto. Y toma realmente un pastor conociendo con quién están tratando, la situación que están viviendo y tratando con personas. Porque estamos hablando de una iglesia donde pastoreas que ha estado allí por Sí, mucho así tiempo, es. ¿no? El individuo que estuvo allí había estado allí 20 y tantos años, ¿no? Y ahora está llegando, estableciendo un nuevo régimen, digamos Sí, así. entiendo, sí. Y en lo que tiene que ver con esa transición, voy a hacer esta pregunta. En lo que refiere a esa transición, ¿cómo el pueblo, que todos estaban allí anteriormente, cómo ellos han aceptado a su familia? Sí, bueno, wow, ellos nos Excelente. aman. Sí, nos aman. La situación que transcurrió fue que el pastor que había estado ahí 20 años, él falleció repentinamente en el año 2020. Y la iglesia pasó por el proceso de luto y bueno, bueno, ni siquiera me puedo imaginar Claro, claro. cómo fueron las cosas para ellos y simplemente su familia y su esposa, su nombre es Karen Urich. Ella junto con el pastor interino en ese entonces, la directiva, el equipo de dirección, pudieron ellos mantener, navegar difícil y eso. trabajar a través de todo eso, sí. Y lo hicieron con tanta gracia y facilidad y parece como que fue fácil. Y bueno, cuando nos mudamos en junio, tuvimos mucha cautela en hacer diferentes cambios, especialmente como Claro, ya había un claro. gran fundamento, no había nada inmediato que necesitara cambiar. Así que desde entonces, porque el fundamento era sólido, nos permitió edificar Sí. instantáneamente. Así que nosotros, bueno, estábamos edificando, construyendo relaciones y, bueno, permitiéndole a la gente conocernos y saber qué era lo que nosotros queríamos. Y bueno, ha sido algo increíble. ¿Dónde está su increíble. iglesia localizada? ¿Cómo se llama la iglesia? ¿Cuál es la Claro. dirección de la iglesia? ¿Y dónde la podemos encontrar en medios Así es. sociales? Cuéntenos de eso. Bueno, estamos en Morrisville, Missouri, a 20 minutos más o menos al norte de Springfield. Morrisville, Assemblies of God and Mac Church es lo que nosotros llamamos la iglesia Mac Church. La dirección es 1154 Maple Street en Worthville, Mississippi. Bien. ¿Y podemos encontrar la Así iglesia es. en los medios sociales? Sí, en Facebook, en Instagram, ahí estamos. Y también tienes tu propia página electrónica, ¿no? Eric Sí, Bates. correcto. En Instagram y esas Correcto, cosas, sí, ¿no? ericbates.org. ericbates.org. Así que bien, si usted está en el área y está cercano a Morrisville, deben de ir a ver la iglesia de Matt. Realmente una bendición. Este hombre tiene un corazón para Dios y un corazón por el pueblo y eso se muestra, se demuestra, ¿no? Si está cerca del pastor Eric por un corto periodo de tiempo, se dará cuenta que tiene el corazón de un pastor, ¿no? Y eso se nota. Cuando un pastor conoce a otro pastor, lo percibe, ¿no? Lo sabemos. Pero nosotros estamos emocionados de establecer esta relación. Y una vez más, damas y caballeros, si ustedes están cerca de esa área, visiten, por favor. Pueden ver la información en la pantalla. Vayan a visitar Matt Church allí en Missouri. Y
cuando vayan allí, asegúrese de decirle al pastor Eric y a su esposa que el pastor Gabriel del Dr. Watts le envían un abrazo y le envían un saludo. Él estará con nosotros más de ahora en adelante, más frecuentemente. Creo si podemos que esto funcione cada año, que sea parte no solamente de la programación acá, pero realmente traer una palabra a la capilla en el seminario, ministrar en Crossfire y otras áreas. Y uno de estos días, pues, tal vez puede ministrar un domingo en la noche en el Centro Familiar de Adoración, ¿no? Así que, bueno, vaya a visitar Matt Church en las Asambleas de Dios en Mooresville, Missouri, en la calle Maple, ¿no? Sí, 1154 Maple Street. 1154 Maple Street, así que asegúrese de visitarle. Vamos a volver en un momento y después de la pausa y vamos a continuar en este párrafo en Efesios capítulo 4 y con lo que estamos tratando, el carácter cristiano. Eso estamos estudiando, cómo nosotros podemos navegar en la vida sobre nuestro carácter y realmente cuáles son las marcas del cristiano, cuáles son las características del cristiano. Y hemos tratado con muchas de esas cosas y lo vamos a hacer un poco más mientras continuamos con nuestro estudio en el gran libro de Efesios. Ya volvemos. Continuamos con más de Generación de la Cruz por la cadena Sun Life. Estamos de vuelta, damas y caballeros, y yo quiero empezar a leer. Ya lo hemos hecho anteriormente. ¿Quieres decir algo? Bueno, sí, rápidamente quisiera decir que espero que la audiencia entienda que el Instituto Bíblico Jimmy Swaggart es un instituto bíblico para iglesias no denominacionales como la Iglesia de Dios, Asamblea de Dios, Cuadrangular, Pentecostal y Santidad, y que nosotros queremos que los mejores estudiantes lleguen de todo el ámbito pentecostal. El pastor Eric y yo tenemos un pasado en las Asambleas de Dios. El doctor Don Gray es un pastor de las Asambleas de Dios, pero nosotros estamos al tanto con el mensaje de la cruz, y yo creo que el mensaje de la cruz que se presentó de parte de tu abuelo y predicado por ese ministerio está arraigándose en todo el país y en todo el mundo, entre miembros de las Asambleas de Dios, Iglesia de Dios y Cleveland, Tennessee, todo lo demás. Así que yo sé que hay personas que han sospechado de mí por causa de mi pasado, mi ordenación y todo eso. Pero permíteme detenerte aquí un momento. Muy bien. Si usted tiene algún tipo de opinión del Dr. Watts, no debería de tenerla. La razón es la siguiente. Yo jamás lo hubiese introducido como parte del seminario y que estuviese aquí conmigo como coanfitrión si yo no creyera en él. Así que yo quiero decir eso así. Y bueno, y me da gusto que hayas aclarado eso, y yo creo que la mayoría de la gente entiende eso, pero aún hay personas que son, bueno, negativos, y mi punto es que el mensaje de la cruz es el mensaje primordial que yo creo que Dios le está dando a su iglesia para que regresen a la cruz. Así que mucha de la audiencia, digamos, de la Asamblea de Dios, de la Iglesia de Dios en Cristo, bueno, hay iglesias, bueno, hay muchos bautistas entre nosotros, bautistas del sur también. Nosotros todos estamos regresando a lo que Pablo nos enseña y estamos regresando a la cruz. Y hablando de ello, tú de hecho tienes tu doctorado, ¿no?, en ministerio de una organización conservadora bautista, un seminario. Yo tengo también a muchos pastores en la Convención Bautista del Sur que son amigos míos, que hablamos casi, bueno, por lo menos una vez en la semana, gente que predica el Evangelio. Y yo le puedo prometer lo siguiente, que tenemos muchos televidentes, más de lo que nos damos cuenta en esas denominaciones. Sí, y otra cosa, y yo lo voy a decir así, y usted puede tomarlo como guste, ¿no? Yo creo que nosotros nos haríamos un favor siendo conocidos como gente que construye puentes. Absolutamente, sí. Mira, tu mensaje hace meses acerca de reconciliación, que vino de la Biblia, tomado de Efesios, de la Biblia,
Eso, y bueno, nos necesitamos. Ahora, tal vez tengamos diferencias y tal vez hayan diferencias teológicas, pero nunca vamos a comprometer nuestro mensaje. Así Hay es. personas que jamás van a aceptar esa oración, pero no vamos a comprometer nuestro mensaje. Necesitamos Así uno es. del otro y en vez de desgarrarnos todo el tiempo y tratar de decir que tenemos esto y ustedes no, y rechazar a la gente. Pero este programa es un vehículo para decir, miren, si quieren tener victoria sobre el pecado, Claro que sí. esta es la respuesta. Exacto. Así que hay muchos predicadores que predican la cruz que tal vez uno no conozca, que están dentro de las asambleas de Así Dios es. o la iglesia de Dios. Tuvimos Y aún en la Iglesia de la Bautista iglesia de del Dios Sur, que predicó para nosotros y predicó un mensaje el doctor Tim maravilloso. Hill. El doctor Tim Hill predicó un mensaje maravilloso y siempre lo hace cuando viene para acá. Así que no estamos promoviendo denominaciones, sino que promovemos que si yo no estuviera aquí con el No mensaje de la estuvieses cruz, aquí. yo no estuviera aquí. Cuando alguien me pregunta a mí, ¿tú apoyas lo que el mensaje de la cruz es? Yo estoy de acuerdo Tenemos a completa y individuos 100% como el al evangelista respecto. Jason Statham, Sí, que viene aquí cada año, quien es realmente un predicador fenomenal, evangelista. Tenemos al pastor Eric Bass, que ahora va a ser parte y en esa rotación también. Así que nosotros todos debemos de ver específicamente que seamos conocidos como gente que construye puentes. Ahora, hay puentes que no queremos construir sí. y eso toma sabiduría y toma consideración y oración, pero muchas veces hay puentes que hay que construir. Y yo prefiero ser una persona que hace eso en lugar de destruir puentes, construirlos. Y doctor Watts, yo quiero que usted lea, estamos estudiando a Efesios, la reina de las epístolas. Probablemente es una de las epístolas más bellas que Pablo jamás escribió. Estaba en la prisión en Roma durante este marco de tiempo. Aún atado a un guardia romano, se refirió a sí mismo frecuentemente, y usted lo va a ver en este capítulo 4, como un prisionero de nuestro Señor Jesucristo. Esto es absolutamente sorprendente. Aquí tenemos a un hombre, y yo le presenté este pensamiento a la iglesia. Aquí tenemos al apóstol Pablo, quien desde su conversión, desde la salvación, no contando con lo que él era anteriormente, desde su conversión, desde su experiencia en el camino a Damasco, cuando Jesús mismo le habló y le llamó, y después de 11 años, presentó el significado. Dios le entregó el significado del nuevo pacto. Desde entonces, Pablo nunca mató a nadie, nunca le hizo daño a nadie, nunca maltrató a nadie ni a sí mismo, nunca hizo daños, nunca habló mal de nadie. Aparte de los momentos cuando vemos en la Biblia que él básicamente entregó individuos al diablo. Nunca habló mal de nadie o de su carácter, sino que confrontó los temas. Nunca hizo nada de eso desde su conversión y aún lo encontramos en la prisión por lo que él predicó. Y él pudo permitir que esa circunstancia dictase su vida. Lo pudo haber hecho, pudo estar molesto, pudo haber cuestionado a Dios por qué, y tal vez lo hizo. Tal vez sí cuestionó. Pero Pablo, a través de su conocimiento, sabía que Dios era soberano y tenía una razón de todo. Y a través de todo, él escribe en este versículo 1, en el capítulo 4, Dr. Watts también se lo va a leer en un momento, que él es un prisionero de Jesucristo. Y qué tremenda, tremenda palabra. Vamos a leer este párrafo, por favor, del 1 al 6, en la Biblia de Estudio del Expositor, la edición Crossfire. Vamos a seguir en la pantalla, Dr. Watts, adelante. Yo pues, preso en el Señor. Como se ha dicho, el apóstol está en la prisión en Roma y se considera
como prisionero, porque el Señor así lo quiso y lo ordenó. Os ruego que andéis como es digno de la vocación con que sois llamados. Se refiere al orden del comportamiento. Para caminar correctamente, el creyente debe de caminar según el Espíritu, lo que solamente se puede lograr entendiendo que la fuerza y la ayuda viene a nosotros a través de la cruz y hacer la cruz el objeto de nuestra fe. Con toda humildad y mansedumbre, con paciencia y soportando los unos a los otros en amor. Ahora, me detengo aquí un momento y voy a decir lo siguiente y leemos. Este versículo da características de lo que es un cristiano. Estas son características que cada cristiano debe de tener. Usted debe de ser manso, practicar la mansedumbre y perdonar. De eso se trata, de perdonar, practicar la acción del perdón diariamente. Esas son las características de los cristianos. Una vez más, todo esto es una obra del Espíritu, lo que significa que no se puede hacer en nuestras propias habilidades. La ayuda del Espíritu viene a nosotros por nuestra fe, que esté constantemente en la cruz. Solícitos a guardar la unidad del Espíritu. Habla de la unidad en lo que refiere a la fe en Cristo y la cruz. En el vínculo de la paz. Fe en cosas aparte de Cristo y la cruz destruye la paz, porque promueve la autojusticia. Un cuerpo. El cuerpo de los creyentes llamados. Y un espíritu. El Espíritu Santo, quien obra siempre por medio de Cristo y la cruz. Significa que la fe en cosas ajenas a la cruz no es del Espíritu Santo, sino más bien de los espíritus en plural. Como sois también llamados a una misma esperanza de vuestra Nuestra vocación. esperanza está en Cristo Jesús y lo que ha hecho por nosotros en la cruz. Esa es nuestra esperanza. Un Señor. Jesucristo. Una fe. Lo que Él hizo en la cruz. Un bautismo. Nuestra salvación se refiere a los creyentes bautizados en Cristo que se efectuó en la cruz. No tiene nada que ver con el bautismo en las aguas. Un Dios y Padre de todos. Se refiere de los redimidos solamente. Dios no es el Padre de los que no son salvos, como Cristo lo dijo. Su Padre, de hecho, es el diablo. Quien está sobre todos. Se refiere a la supremacía. Y a través de todos y en todos vosotros. En virtud de lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz y nuestra fe en aquella obra terminada. Padre, venimos ante ti hoy en el nombre de Jesús. Oro por tu ayuda, tu entendimiento, tu sabiduría. Úngenos para enseñar tu palabra y nuestros oídos para escuchar lo que tú tienes que decir. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hemos estado cubriendo las últimas semanas las características del cristiano. Y honestamente yo creo que esto es una realidad, que nosotros en el mensaje de la cruz, en esta comunidad del mensaje de la cruz, hemos tomado tanto tiempo tratando con frases que hemos olvidado el enseñar cómo aplicar lo que aprendimos. Nosotros nos envolvemos tanto en las frases y nosotros olvidamos un aspecto muy importante del mensaje de la cruz, que es la aplicación. Así es. ¿Cómo aplicarlo? ¿Cómo podemos nosotros saber si el mensaje de la cruz funciona en nuestras vidas? Y es algo bello. Y cuando usted lee el libro de Efesios, la primera mitad trata de qué sucedió con los gentiles, con la iglesia gentil. ¿Qué sucedió? ¿Cómo fueron salvos? Es exactamente lo que sucedió, lo que era y lo que es ahora. Y la última mitad trata con la aplicación. En otras palabras, cómo nosotros tenemos que caminar, cómo nosotros caminamos en lo que refiere a este mensaje. Y lo he dicho anteriormente, y lo reitero, y voy a continuar diciendo lo siguiente, hasta que el Señor me lleve a casa, ¿no? Usted sabe que cuando el mensaje de la cruz está funcionando, está o no está trabajando en el corazón, en la vida de la persona, y cómo tratan a los cristianos. Permítame decirlo de otra manera. Usted sabrá o verá si el mensaje de la cruz verdaderamente está funcionando
y cómo estos individuos responden a otras personas, salvas o no. Nosotros somos llamados como cristianos a no ser personas llenas de orgullo, a no considerarnos de tal manera como que nos promovemos nosotros mismos y maltratamos a los demás que no entienden como nosotros. Nunca debemos dar la espalda a nuestros hermanos creyentes, a menos de que las circunstancias, pues, estén abrumantemente en esa condición. Aún entonces, todavía tenemos que orar. Y tenemos que practicar el arte de el perdón. Si esas cosas no se están promoviendo en su vida, entonces esa es una señal. Si usted constantemente es una persona arrogante que maltrata a los demás, está promoviéndose a sí mismo, diciendo que usted lo tiene todo y nadie más sabe nada, y a usted se le hace difícil perdonar a los demás, entonces esa es una señal de que el mensaje de la cruz, no importando lo que usted diga, no está funcionando. Si está funcionando de la manera como debe de estar funcionando, realmente estas características en el versículo 2, manso, humilde, paciente y que perdona, entonces van a ser marcas en su vida. En otras palabras, usted va a vivir, o lo digo de esta manera, usted va a extender hacia las personas el mismo amor, gracia, misericordia que Dios le extiende a usted. Se dará cuenta que usted no está más allá de la gracia, la misericordia y el perdón. Y permítame decir lo siguiente sobre el perdón, perdonándonos o sobrellevándonos los unos a los otros. Jesús fue muy específico en Mateo capítulo 5, me parece que fue 5 o 6, creo que en 5, el 5. Él de hecho lo dice que si usted no perdona a los demás, a otras personas, Dios nunca le puede perdonar a usted. Nosotros debemos practicar el perdón. Eso quiere decir que lo que haya sucedido en el pasado, Pablo lo trató en el previo capítulo, tratando con la paz, la reconciliación, la unidad, el mismo Espíritu Santo que vive en nosotros o que vive en usted, me da mi acceso porque Él vive en mí, tanto como vive en usted y le da acceso. ¿Entiende lo que le quiero decir? Así que cualquiera que sea problema, el problema que usted tenga, un problema personal que tenga con una persona, yo espero que usted ponga eso bajo la sangre y le pida al Señor que le ayude a perdonar a esa persona y deje a esa persona en las manos de Dios. Y quiero compartir esta historia. Sé que vas a decir algo, pero dame un segundo. Yo recuerdo, esto sucedió tal vez 20 y tantos años atrás. Yo viví una situación donde yo no voy a poner muchos detalles, pero hubo una situación, un problema entre una persona y yo. Y no me refiero a algo pequeño, me refiero a algo grande que causó una división y dolor también. Es la realidad. Y yo nunca olvidaré que había un amigo mutuo, me vino a visitar. Lo vi en la iglesia el domingo en la noche y le pregunté, ¿qué estás haciendo por acá? Qué bueno que viniste, yo no lo había visto en mucho tiempo y esto sucedió al principio del 2000. Y salimos a cenar esa noche. Y recuerdo que estábamos en el vehículo, yo lo estaba conduciendo a la iglesia, yo no sabía cómo había llegado, yo simplemente pensaba, asumí que él estaba aquí conduciendo y me dijo, no, yo me estoy hospedando en la casa de tal y tal persona, que es el individuo con quien yo tenía los problemas. Y yo dije, bueno, yo no sé, yo no estoy seguro si quiero participar de esto. Lo llevé a aquella casa y ni siquiera entré a la marquesina, sino que me paré en la calle, lo dejé
entrar. Y cuando yo me iba, el Espíritu de Dios me dijo, detente, échate atrás y entra. Y yo dije, bueno, eso no es Dios, eso lo estoy pensando yo. La segunda vez, y todos ustedes saben que cuando la voz de Dios habla y uno no obedece, esa segunda o tercera vez es bastante fuerte. Y eso me detuvo. Yo me detuve esa segunda vez. Y lo sentí. Yo sentí que el Señor puso eso en mi corazón. Date vuelta y entra a esa casa y habla con Él. Y dile que le amas. Y yo me eché atrás, pues. Y esto estoy hablando en 1 minuto. Esto sucedió rápido. No tomó 10 segundos para que mi amigo caminase desde donde lo dejé a la puerta. Todavía él estaba allí. Él estaba en el frente todavía cuando yo retrocedí y le dije, fulano de tal está allí. Y me dijo, sí. Y pregúntale si le molesta que yo entre. Y en ese momento, él viene saliendo. Y nuestro amigo se va y él y yo nos quedamos allí y no hemos hablado ya. Había una división entre él y yo. Y había tensión. Y yo nunca olvidaré que lo miré y le dije, mira, quiero que sepas que yo te amo. Me subí en mi vehículo y me fui. Y yo dije, Dios, ¿por qué tú querías que yo hiciera eso? Y en esencia me estaba mostrándome lo que es este versículo. Cómo nosotros tenemos que tratar a los demás, aun cuando hay una división, una situación. Y cuando hice eso, no sucedió inmediatamente. Tal vez 16, 18 años después, 17 años después. Mi amigo y yo finalmente nos sentamos. Tomó 17 años. Pero hablamos y hasta el día de hoy les puedo decir que todo está excelente entre ambas partes. Amén. Hubieron desacuerdos en los años después de ese momento, pero eran tan pequeños que no eran importantes. Lo que importaba era que ambos en un momento empezamos a caminar en este versículo y practicar el arte, no debo decir el arte, pero la habilidad de perdonar. Sí. Y eso me mostró, y yo creo que le mostró eso a él también, que la misma gracia que Dios nos extiende a nosotros, tenemos que extendérsela a los demás. Miren, la palabra longanimidad o paciencia en el versículo 2, hay un personaje después de la Reforma en la historia, John Christensen, siempre me equivoco con su nombre, pero es como Christensen o Christopherson, algo así, no sé, algo que se parece a ese y siempre lo digo mal, pero él tuvo un mensaje de este versículo, de este pasaje, y él define la paciencia como la habilidad que uno tiene de vengarse de alguien y no hacerlo. Así es como él define la longanimidad. Hay momentos en los que nos han dañado y queremos una revancha, contraatacar y vengarnos, pero no lo hacemos. Pero el Espíritu Santo, hubo un tiempo en el que yo quería vengarme de alguien y el Espíritu Santo de una manera sobrenatural me cayó y me dijo no. Ahora, hay momentos en los que tenemos que hablar y tenemos que... Pero hay momentos... de eso que estás hablando. ¿Sabes de lo que estoy hablando? Hablando de aquellos momentos cuando el Señor dice, no, tienes que perdonar a esta persona que te ha hecho un daño, que te ha hecho mal. Y créanlo o no, a mí me han hecho daño en el ministerio. Al pastor Eric se le ha hecho daño en el ministerio en ocasiones. Pero bueno, eso es la realidad. La longanimidad dice que no nos podemos vengar, no nos podemos, no contraatacamos, permitimos que el Señor trate con la situación y perdonamos a la persona. Porque hay momentos en los que yo digo, Señor, tú me estás haciendo disculparme, yo no fui el que cometió el error aquí. No importa. Y no importa. No importa. Tienes que hacerlo. Pastor Eric, tenemos que ir a la pausa rápidamente. Y yo quiero hacerle esta pregunta, porque el Dr. Watts, todos hemos pastoreado, todos hemos vivido lo que significa que una persona nos falle. Y yo quiero que usted hable de eso en un momento. Vamos a la pausa y después que volvamos, hablamos del tema. Está en sintonía de Generación de la Cruz, en la cadena Sun Life. Ya volvemos después de una breve pausa.
Esta es Generación de la Cruz, por la cadena Sun Life. Estamos de vuelta en el último segmento, damas y caballeros. Y Pastor Eric, yo quiero que usted nos hable un momento sobre esta situación, este versículo, Sí. y practicar el arte o la acción de perdonar cuando a usted es que le han fallado. Y yo sé que probablemente tiene muchas historias en el tema. Cuéntenos lo que el Señor haya puesto en su corazón sobre este tema en particular. Sí, bueno, con este versículo en particular, y creo que sigue después del versículo 1, yo pues, Sí. dice, preso en el Señor. Los versículos 2, 3 y 4 y de ahí en adelante, las actitudes de cómo los cristianos deben vivir, pero se basa en el llamado sobre el que somos llamados. Así es. Y yo he estado muy interesado en los versículos 2 y 3, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportando los unos a los otros en amor, solícitos a guardar la unidad del Espíritu Sí. en el vínculo de la paz. Yo creo que lo que realmente me atrae a esto es saber que son características o calidades de aquellos que siguen a Así Jesús. es. Pablo no estaba dando estas expectativas, el Espíritu Santo no estaba dando estas expectativas a personas que no estaban bien Así con es. Dios. Y eso Yo- es importante, Lo muy es. importante. Porque si a mí me daña un cristiano, entonces hay comunalidad para obedecer Ujú. la Escritura. Si me daña un incrédulo, yo no puedo esperar que un incrédulo trate de mantener la unidad Así en el es, Espíritu que no correcto, tiene. así es. Y si la Biblia da ciertas expectativas para mí, yo debo vivir Ujú. por ellas. Pero si alguien está perdido, esto no está escrito para la gente Así es. perdida. Este tipo de estándares y este tipo de instrucciones no tienen el Espíritu, no son llamados con la esperanza del llamado, pero Jesús no es su Así Señor. es. Y es vitalmente importante que tengamos Ujú. ese entendimiento, que todo este libro fue escrito para aquellos que seguirían al Señor. Así es. Y esto no, si uno tiene eso en la mente cuando uno trata con la gente, no que justifique cómo ellos actúan o cómo se Así es. comportan o las palabras que usan, pero uno sabe que un perro es un perro porque ladra. Así es. Y uno sabe que una persona que no está bien con Dios se puede basar por cómo ellos actúan. ¿Y cómo viven? Exacto. Bueno, pensando en esto, una de las cosas que yo estoy empezando y quiero presentar esta idea. Dios es Padre de todos los creyentes. Él no es el Padre es. de aquellos que no han creído. Cristo no es el Señor de los que no han Correcto. creído. El Espíritu de Dios no mora en la vida de personas que no han Absolutamente. creído. Usted tiene que entender eso, que Dios es el Padre de todos los creyentes. Él es el Señor de todos los creyentes. El Espíritu Santo reside en todos los creyentes. Mi pregunta es entonces, ¿cómo dos creyentes se comportan uno en contra del otro? ¿Dios lo permite o dirige que se comportan de esa manera? La respuesta es que no, claramente. Así que alguien tiene la Sí. culpa y no es Dios. Entonces pensemos en esto. Dios no puede poner a dos creyentes en contra. Entonces alguien está mal. Así es. Muy bien dicho. Si no, ambos están mal. Entonces, si es el caso, tenemos que presentar estas características. No solamente tenemos que presentarlas, pero tenemos que vivir a través de ellas, en ellas. Ahora, como dijo usted, Dr. Watts, y yo creo que tenemos que tomar unos 30 segundos tal vez en esto, y yo quiero que ambos puedan hablar de este tema. Esto no quiere decir que nosotros tenemos que permitir que todo el mundo camine encima de nosotros. Expliquen eso rápidamente. Yo quiero que ambos traten de Sí. hablar de eso, porque mucha gente interpreta esto y ven este versículo y dicen, bueno, es que ustedes están diciendo que tenemos que dejar que todo el No, mundo me mira. maltrate. Nadie me tiene que Sí. maltratar. Mira, hay momentos en los que ambos, hablando de nuestra primera posición como pastores cuando jóvenes, algunos decían, bueno, es que ustedes son jóvenes y les decíamos, somos jóvenes pero no novatos. Y Dios nos ha llamado a hacer esto. Así que si no me respetan a mí, tienen que respetar la posición de pastor. Y Dios me ha traído aquí para ser el pastor. Así que han habido momentos en los que yo tuve que levantarme contra gente que era mayor. Y era el tiempo apropiado para levantarse y Claro, decir, no, yo soy la claro. persona que Dios ha traído aquí.
Pero también hay momentos en los que la gente ha atacado y el Señor me ha dicho de una manera sobrenatural, esta no es la colina sobre la que tienes que morir, no es el lugar donde tienes que plantar tu bandera. Uno tiene que discernir el momento y a veces el Señor lo calla a uno de una manera sobrenatural y Él dice, yo soy el que pelearé por ti. Tú perdona y tú mantén tu ojo en lo que importa de lo que yo te he llamado a hacer. El pastor Eric ha pasado el mismo tipo de cosas, ¿verdad? Sí, y bueno, porque uno está tratando con otros seguidores de Cristo que tienen el Espíritu de Dios obrando en ellos. Uno espera, ¿verdad? Esa es la esperanza. Uno espera poder ver, especialmente por la evidencia de los versículos 2 y 3. ¿Y qué es lo que uno hace si la gente está contradiciendo a la Escritura por sus vidas? Aquellos que nombran el nombre de Cristo, la Biblia nos dice en 2 de Timoteo capítulo 2 que los que nombran el nombre de Cristo tienen que apartarse de la iniquidad. Pero cuando uno está tratando con esto, si tiene que haber una separación, entonces no hay problema. El amor y la confianza son dos cosas diferentes. Al final de Génesis, José amaba a sus hermanos, pero no confiaba en ellos. Y yo pienso en el final de Hechos 15, comenzando el 16. Pablo tiene que hacer una separación de Bernabé. Él lo hace. Y hay separaciones que tienen que suceder, bíblicamente hablando. Pero como usted acaba de decir, hay una diferencia entre permitir que uno le haga lo que sea y amar a una persona, porque cuando uno ama a alguien, ora por esa persona y siempre tiene su mejor interés en mente. Los ponemos en las manos de Dios, pero no quiere decir que tenemos que ser mejores amigos. Así es. Y esa es una de las cosas que tenemos que aclarar, que cuando una persona le falla, sea cristiano o no, cuando le falla y usted, no es culpa suya, la situación, usted es la persona a la que le hieren, no se siente bien, esto duele, la confianza tal vez se rompa, tal vez por mucho tiempo, y puede, y si no tiene cuidado, la amargura puede llegar. Y cuando usted practica el arte del perdón, es cuando dice, Señor, mi corazón hacia este individuo ha sido herido, ayúdame a perdonar. Y permíteme dirigirles y llevarlos a ti. No quiere decir que tienen que confiar o que tienen que ser mejores amigos, pero sí quiere decir que no va a promover la amargura, no va a ponerse ojo por ojo, diente por diente, críticas cuando tratan de salir adelante, sino que les va a amar, va a siempre tener su mejor interés en mente y los va a presentar ante Dios. La única manera que una persona verdaderamente puede perdonar es cuando el Señor les ayuda a perdonar. Sí, amén. Tal vez nosotros no podemos olvidar, pero tenemos que entender lo siguiente. ¿Cuántas veces nosotros fallamos? ¿Cuántas veces hacemos tonterías? ¿Cuántas veces le fallamos a Dios? ¿Y cuántas veces volvemos a Dios pidiendo ese perdón por el mismo pecado una y otra y otra y otra vez? Y aún cada vez Dios, si nosotros tenemos un corazón contrito y humillado, Dios perdona. Por eso Jesús dijo que usted tiene que perdonar 70 veces 7, es decir, de una manera ilimitada, porque Dios hace lo mismo con nosotros. Ahora, si no pedimos perdón, Dios no va a perdonar. Eso viene cuando pedimos ese perdón. Se terminó el tiempo, Pastor Eric. Por favor, vuelva a estar con nosotros cuando pueda. Dr. Watts, lo mismo. Les amamos. Dios les bendiga. Gracias por sintonizar a Generación de la Cruz, presentado por el Ministerio de Jóvenes Crossfire del Centro Familiar de Adoración. No se pierda la programación de Crossfire cada jueves a las 7 p.m. hora centro, 8 del este, en Sun Life TV y Sun Life Radio. Acompáñenos en el próximo programa de Generación de la Cruz.